desde el verso 1 vamos a leer. No sé cuántos aquí son amantes del cine. A mí me encanta, a mí me gustan las películas, me gusta ver buenas películas. Y si vos te considerás un amante del cine, un cinéfilo, hay una saga de películas que no puedes haberte perdido nunca. Fue una saga de películas que consolidó a su director, Steven Spielberg, a su protagonista, Harrison Ford, lo catapultó a la fama, y en toda una generación despertó el hambre de la aventura, de la arqueología, de la investigación. Estoy hablando de Los Cazadores del Arca Perdida, la primera de las películas de la saga de Indiana Jones. ¿La vieron? Los Cazadores del Arca Perdida. Algunos me miran como diciendo eso de esta generación. Es un poco vieja, pero está muy buena. Que es una de esas películas que no pierden vigencia. Que uno la ve. Es de esas películas que uno la ve una y mil veces y están geniales, más allá de la carencia de efectos especiales. Si lo comparamos con hoy, es imperdible. Te recomiendo que las mires. Y la primera de ellas es Los Cazadores del Arca Perdida. Trata justamente, la temática es, este hombre, Indiana Jones, es un arqueólogo, y él va en busca de ¿qué? Del Arca Perdida. ¿Y cuál es el Arca Perdida? ¿Saben que esa arca, más allá de que la película es ficción y toda la perolata que quieran, lo cierto es que esa arca existió y la Biblia nos habla de esa arca? Es el arca del pacto, es el arca que Moisés, que Dios le mandó a Moisés a construir luego que salieron de Egipto, como la semana pasada se nos enseñaba en el Éxodo, con todo el oro que los egipcios le dieron con tal de que se vayan a los israelitas. Cuando llegan al desierto, Dios le dice a Moisés que suba al monte, allí está 40 días, y entre todas las leyes que le da, también le da las instrucciones de lo que es el tabernáculo. Yo tengo algunas imágenes que quería mostrarles, a ver si me ayudan ahí. Entonces, esta es el arca de la que nos habla la Biblia. Esto es, por supuesto, una representación, no sé si estará en algún museo, alguien lo habrá mandado a hacer, porque la verdad es que al día de hoy el arca esa desapareció, se habrá perdido, la habrán destruido. Es historia bíblica del Antiguo Testamento, pero así era como los que la diseñaban, así por lo menos según la descripción bíblica era como se presentaba. Entonces yo quiero que leamos en Hebreos capítulo 9, verso 1. Dice así: ahora bien, ahora en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar ahora en detalle. Entonces, ¿tienen ahí la imagen? Vamos de vuelta, por favor. Entonces dice que en la historia en el Antiguo Testamento, y en lo que era la ordenanza, el culto, cobraba una importancia muy relevante esta arca, porque estaba en el tabernáculo. Te voy a pedir que pase la siguiente imagen. Ese era el tabernáculo. Era el templo que tuvieron por 480 años. No era un templo de ladrillos, no era de una estructura fuerte, era una carpa. Un tabernáculo es una carpa. Y ahí hacían los israelitas toda su ceremonia. Tenemos el atrio, el patio, con el altar del sacrificio, donde sacrificaban los animales, el lavacro, donde el sacerdote se lavaba, y dentro, te pido la siguiente por favor, estaba dispuesto así. La primera parte era el lugar santo, y la segunda parte, detrás del velo, descansaba el arca. El arca simbolizaba, representaba la presencia de Dios. El trono de Dios en medio de su pueblo. No era Dios el arca. El arca no era un amuleto, era una representación. Era un simbolismo, por así decirlo. La Biblia nos dice que las cosas del Antiguo Testamento, toda esta ceremonia que se hacía en tiempos del Antiguo Testamento, eran sombras de lo que iba a venir.
Y lo que iba a venir era Jesucristo, que ya vino para nosotros. Entonces cada uno de los elementos del tabernáculo representan, tienen un simbolismo, una profecía que se cumple en Jesucristo. El arca, volveme a la primera por favor, que era de madera de acacia. Uno la ve de oro, pero en realidad era de madera de acacia, recubierta de oro por dentro y por fuera, con anillos para pasar las varas donde los sacerdotes la transportaban. Arriba tenía el propiciatorio, que es la tapa, con los dos querubines, con los dos ángeles que se miraban de frente. ¿Y qué se hacía con el arca? El arca representaba la presencia de Dios, y una vez al año el sumo sacerdote entraba a este lugar con la sangre de los sacrificios, rociaba el arca y el pueblo obtenía perdón por un año más. Una vez al año solamente entraba el sumo sacerdote delante del arca para hacer su sacrificio. Eso representa a Cristo también, porque Cristo es nuestro sacrificio perfecto, el cual entró una vez y para siempre. No necesitamos más sacrificios de animales, no se necesita hacer más sacrificios nuestros para acercarnos a Dios. Cristo es el sacrificio perfecto que no borra el pecado. Cristo quita el pecado. El Señor quita el pecado de nuestras vidas. Cristo es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, porque la salvación se obtiene creyendo en Cristo pero arrepintiéndonos de nuestros pecados. No hay salvación solamente creyendo en Jesús, porque todo el mundo piensa que Jesús fue un buen hombre o cree en Cristo de alguna manera. Hay que dar el paso de arrepentimiento. Y cuando uno se arrepiente, arrepentimiento es cambiar de dirección, darle la espalda al pecado, dejar de hacer lo que hacíamos y aceptar la fe, aceptar a Cristo que Él murió por nosotros. Es ahí cuando pasamos a una nueva vida. Y Cristo, nuestro pecado, como nos enseña el pastor y lo enseña la Biblia, lo sepulta en el fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. El Señor no viene nunca a acusarnos con antiguos pecados, no viene nunca a traernos a la memoria las cosas malas que hicimos. Es el diablo el que viene a acusarnos. El padre de mentira y de acusación es el diablo, es Satanás. Dios jamás nos acusa. Trae convicción, sí, en nuestras vidas, nos llama al orden, pero si ahora somos sus hijos, Él no nos acusa con cosas del pasado. Eso es el diablo que está operando. Pero yo me quiero detener en el versículo 4. Dice, si lo leemos de vuelta, ¿están ahí conmigo en la Biblia, por favor? Yo quiero poner un poco de historia, contarles un poco esto del arca, porque quiero cimentar las bases de lo que es lo medular del mensaje. Dice, leemos de vuelta el versículo 4. El arca del pacto estaba cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué contenía el arca? El maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, las tablas que escribió Moisés en el monte. El maná era alimento con el cual Dios sustentó a su pueblo en el desierto, era como un pan. Algunos lo ven como hojuelas de pan. Nadie sabe cómo es. Nadie nunca, en nuestra época nadie las probó. Era de aquel entonces. Pero había una urna dentro del arca. Y había una vara, que era la vara de Aarón. 480 años y la vara seguía verde, floreciendo. Ahora yo quiero que me acompañen, si son tan amables, a Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes está en el Antiguo Testamento. Vamos a retroceder bastante. Por 480 años el pueblo no tuvo templo. Tuvieron este tabernáculo que les mostré en las imágenes. Ese era el templo móvil que había en el desierto. Ellos se mudaban, levantaban la carpa y se iban a otro lugar, la armaban y estaban un tiempo allá. Pero cuando se establecieron en la tierra prometida, que Dios les había prometido, aún por 400 años más, 440 años más, no tuvieron templo, seguían teniendo el tabernáculo. Hasta que Salomón, el tercer rey de Israel, construye el templo. Hace un templo fijo de material, de ladrillo, de piedra, y en determinado momento traslada todo lo que estaba en el tabernáculo, el altar, el lavacro y el arca, lo traslada al nuevo templo, a la dedicación. Y acá es donde yo quiero meterme. Estás en Primera de Reyes conmigo, capítulo 8, versículo 1 dice así:
Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Taim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él, estaban con él delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni enumerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaban las varas de madera de sus extremos, y se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Amén. Yo cuando leí esto, dije, acá hay algo que está mal. No sé si ustedes se percataron. Acá hay algo que está mal. Y lo leí de vuelta y me detuve en el verso 9. A ver si se dan cuenta. ¿Vieron el juego de las 10 diferencias? Cuando te ponen 2 imágenes iguales y vas a decir, tenés que marcar la diferencia. ¿A qué dice el verso 9? En el arca, ¿qué había? Ninguna cosa había, sino que... Entonces ahí, dije, acá fue donde me detuve a pensar y donde Dios habló a mi corazón. Dije, pará, acá hay algo que está mal. No había un tarro con maná. No maná del grupo, maná que te alimenta. Un tarro con los CD de maná. ¿No había una vara que había reverdecido? ¿Qué pasó 480 años después que solo estaban las tablas de la ley? Solo estaban las tablas de piedra. Entonces ahí vino la palabra y Dios habló a mi corazón. Estuve leyendo, indagando un poco más y posiblemente hubo un tiempo en que el arca fue robada. Los filisteos conquistaron el pueblo, lo saquearon y se llevaron el arca. Por causa del pecado el pueblo fue humillado y la presencia de Dios dejó estar en el medio de su pueblo. Se llevaron el arca, los enemigos capturaron el arca, se la llevaron lejos. Y quizás, muy probablemente, la curiosidad, les despertó la curiosidad a los filisteos, la abrieron y robaron, sustrajeron el maná y la vara de Aarón. Pero por causa de esa irreverencia, juicio cayó sobre los filisteos y se agarraron llagas, enfermedades, tumores, dice la Biblia, y no pudieron aguantarle el arca, tenerla ahí. La habían puesto delante de sus dioses y estaban profanándola y tuvieron que devolverla a Israel. Y quizás ahí fue cuando le robaron el maná, quizás ahí fue cuando robaron la vara. No lo sabemos. Quizás algún sacerdote, algún levita fue negligente y cuando trasladaban el arca de un lugar a otro, alguien perdió el maná, alguien perdió la vara y solo quedó las tablas y vamos a taparla, que nadie se dé cuenta. Entonces ahí vino la palabra de Dios, habló a mi corazón. Mis hermanos, podemos perder muchas cosas en la vida. Podemos perder el maná, que significa, simboliza, representa el sustento, la provisión, la prosperidad, el trabajo. Podemos perder la vara. Podemos haber perdido, no sé, la autoridad de la familia, un ministerio, un llamado. Podemos perder muchas cosas. El diablo nos puede haber robado muchas cosas. El diablo te puede haber robado muchas cosas, me las puede haber robado a mí. O yo por negligente, por descuidado, pude haber perdido muchas oportunidades. Muchas oportunidades de servir, muchas oportunidades de que Dios quería hacer algo con mi vida, no importa. Pero lo único que no podemos perder nunca jamás es la palabra de Dios en medio nuestro. Lo que no podés perder, mi hermano, mi hermana, podés
perdido todo. Puedes haber perdido un familiar, puedes haber perdido tu salud, puedes haber perdido ese trabajo, puedes haber perdido quizás pudiste haber perdido se habrá enfriado una relación familiar, de amigos. Quizás el diablo se metió en tu familia y te robó a tus hijos, te robó a tus padres. Quizás el diablo o vos mismo perdiste por descuido tu comunión con Dios, perdiste tu consagración, pero por sobre todas las cosas, no pierdas la palabra. No pierdas la palabra. La palabra de Dios es esto, es la Biblia, es el eterno mensaje. Y la palabra de Dios se divide en dos facciones importantes. Se divide en mandamientos y en promesas. Por más que vengan las pruebas mayores a tu vida, por más que venga el desánimo, por más que venga la enfermedad, la crisis, la falta de trabajo, no pierdas nunca sus mandamientos y sus promesas. Que el diablo no te arrebate nunca sus mandamientos y sus promesas. Aunque estés en el horno de aflicción, mantenerte fiel a los mandamientos. Seguí siendo obediente. Seguí guardando la palabra. Seguí creyendo la palabra. Seguí confiando en sus promesas. Seguí confiando en que Dios te va a dar más maná. Seguí confiando en que Dios te puede sanar. Seguí confiando en que Dios te puede devolver lo que perdiste. Seguí confiando en que Dios te puede devolver lo que te robaron. Por sobre todas las cosas, no pierdas la palabra. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos llama a ser retenedores de la palabra. Porque si perdés la palabra, lo perdés todo. Porque esta es Dios hablando tu vida, hablando tu corazón. Muchas personas se desesperan corriendo de acá para allá para que Dios les hable. Y está tan fácil que Dios te hable con tan solo abrir la palabra. Amén. Cada día Dios quiere hablar por medio de la palabra. Cada día hay una promesa distinta y un mandamiento distinto para cumplir hoy. Una de las cosas con las que el diablo te va a atentar contra tu vida, es a que la descuides, a que no la leas, a que no la estudies y a que no la creas. Porque cuando descuidas la lectura, cuando descuidamos el estudio y cuando dejamos de vivirla, lo perdimos todo. El arca entró en el templo. Estaba incompleta de su estado original. No tenía ya el maná, no tenía las varas, pero seguía teniendo la palabra. Y eso no impidió que la dedicación, la gloria del Señor cayera e inundara el templo. Y con cuando la nube cubrió, que dice allí, el templo, eso estaba marcando aprobación divina. La aprobación de que Dios decía, este es el templo, aquí estará mi presencia. Mi hermano, la presencia de Dios no está con nosotros solo cuando estamos completos. No está solo cuando tenemos trabajo y nos va bien. También Dios está con nosotros en la prosperidad y está en la escasez. Está en el éxito y está en las derrotas. Dios está con nosotros cuando nos sentimos plenos, satisfechos y las aguas están calmas, y cuando también está la turbulencia, cuando también está la tormenta en medio del mar y la barca parece que se va a hundir. Dios está con nosotros, no importa nuestras circunstancias, no importa lo que estemos viviendo, mientras nos mantengamos en la palabra, viviendo en obediencia a sus mandamientos. Mientras esté la palabra, está su presencia. Mientras esté la palabra en nosotros, mientras estemos viviendo de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia es nuestra regla de fe, nuestra regla de moral, nuestra regla de conducta. Si nuestra fe está sustentada en la palabra, si nuestra moral está de acuerdo a la palabra y si nuestra conducta es de acuerdo a la palabra, yo te garantizo que Dios está contigo donde quiera que tú vayas. No importa que lo sientas o que no lo sientas. Esto no es cuestión de sentir, esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de creerlo. Capaz que hoy viniste y no sentiste nada. Y capaz que te vas y no sentís nada. ¿Y eso significa que Dios no está contigo? Si tenés la palabra, Dios está contigo. Lo sientas o no lo sientas. Esto no es cuestión de estado de ánimo.
Esto no es cuestión de motivación interna, esto es cuestión de creerlo, porque Dios lo prometió en su palabra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta el fin del mundo significa dos cosas. Hasta el fin del mundo cronológicamente, cuando este ciclo culmine, y hasta el fin del mundo geográficamente, hasta el último lugar de la tierra. Dios está con nosotros, Cristo está contigo, pero tenés que ser retenedor de la palabra, tenés que asimilar, apropiarte de sus mandamientos, apropiarte de sus promesas. No descuides la palabra. El diablo también otra cosa que va a hacer para atentar contra tu vida es hacerte creer que estudiarla no es necesario, que sabés demasiado como para leerla todos los días, que sabés demasiado, fuiste al instituto bíblico, ya te graduaste como para seguir profundizando en ella. Dice la Biblia, mi pueblo pereció, fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando nos falta conocimiento de la Biblia, nos falta conocimiento de Dios. A Dios se le conoce por Jesucristo y Jesucristo está revelado en la palabra. No pierdas la palabra. No descuides sus mandamientos y no descuides sus promesas. Las promesas que un día habló tu corazón. ¿Sabes qué? La palabra de Dios, las veces que Dios habló tu corazón, en los momentos de crisis, de dificultad, de prueba, en que el viento está muy fuerte, van a ser un ancla que no van a permitir que te hundas. Porque el Espíritu Santo trabaja con la palabra. Y van a venir versículos, van a haber momentos en que Dios te habló. La palabra. Pero eso va a ser cuando leemos la palabra. Porque el Espíritu Santo viene a recordarnos lo que Jesús ya nos habló. Cristo le dijo a sus discípulos, no se preocupe lo que tiene que hablar. El Espíritu Santo le va a hacer recordar, le va a traer a memoria lo que deben decir. Pero ¿cómo no va a traer memoria? Si nunca la abrimos, si nunca la leemos. Entonces cuando estamos en medio de las crisis, de las dificultades, de la escasez, de la enfermedad, de la duda, de la tentación, el Espíritu Santo trae la palabra, trae la promesa. No te dejaré, siempre estaré contigo. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. El horno de aflicción, yo estaré contigo. Vendrán por un camino 1000 y por 10.000 tendrán que salir huyendo. Yo estoy contigo, yo soy Jehová tu proveedor. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Las palabras, la promesa del Señor son en el sí y en el amén. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha prometido para los que le aman. Esa es la palabra, esa es la promesa que uno no tiene que descuidar, que uno tiene que aferrarse. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la palabra que tenés que aferrarte, que no tenés que soltar, que no tenés que dejar ir. ¿Amén? Y un último verso para terminar. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Esto fue antes de lo que leímos de cuando pusieron el arca en el templo. Esto es cuando, como yo les comentaba hace un rato, los filisteos por un tiempo robaron el arca y se la llevaron a sus tierras. Y acá David la recupera. El verso 2 dice: Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas de címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y
todo lo que tiene la casa a causa del arca de Dios. David había recuperado el arca, pero no la había recuperado completamente, le faltaba trasladarla. Y él en su astucia, él era rey, él dijo, la voy a trasladar a mi manera, voy a hacer unos carros, unos bueyes y las pongo ahí, que las llevamos. Y iba, por más que había gozo en el pueblo, no estaban haciéndose las cosas correctamente, el arca no tenía que ser tocada por nadie. Y cuando tropiezan los bueyes, se cae, usa la temeridad, la falta de temeridad, la poca reverencia, hizo que extendiera su mano, que tocara el arca como algo más, y allí mismo cayó muerto. Y David dice, no, ¿cómo voy a trasladar el arca? No puedo trasladarla más, es muy santa. Es la presencia de Dios, la voy a dejar en casa de Obed-Edom. Y estuvo el arca en la casa de Obed-Edom. Y dice que por causa del arca, su familia fue bendecida. 3 meses estuvo. Y fue bendecida. Fue bendecido él, fue bendecido su esposa, sus hijos. Fue prosperado, fue sanado. ¿Por qué? Por causa del arca. ¿Y el arca que te dije que representaba? Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios lo que marca la diferencia. Capaz que estás lidiando con algo por años. Capaz que estás luchando con algo en tu interior, en tu corazón por años, con una situación por años. ¿Sabes lo que va a marcar la diferencia? Es cuando dejes entrar la presencia de Dios en tu vida. Es cuando dejes de pelear con Dios. Es cuando dejes de pelear con el llamado. Es cuando dejes de pelear con la fe. Y digas, Señor, te dejo entrar en mi casa. Y ahí vas a ser como Obed-Edom, vas a ser bendecido. Y van a llegar a oídos de otros, mirá, fulano de tal, ¿cómo cambió desde que va a la iglesia? No, ni cambió desde que va a la iglesia, cambió desde el mismo momento en que le abrió las puertas de su hogar a Jesucristo. Desde el mismo momento que le abrí la puerta de tu vida a Jesucristo. Desde el mismo momento que le abrí la puerta de tu casa. Desde el mismo momento que le abrí la puerta de tu trabajo a Jesucristo. Y entra el arca, entra su presencia. La gente comienza a notar el cambio. Comienza a ver transformación. Comienza a ver testimonio. Y la gente comienza a hablar comienza a hablar de vos para decir, mirá cómo cambió. ¿Por qué? Por causa del arca. Por causa de la presencia. Porque va a la iglesia. Porque recibió a Jesucristo. ¿No será, pensábamos, pienso en voz alta, ¿no será que en algún momento perdimos el arca? ¿No será que en algún momento o la perdimos por descuidados o nos robaron el arca y ya no es lo mismo? ¿No sentís por momentos que perdiste el arca del gozo, la alegría? Que no es lo mismo ahora que cuando comenzaste a venir a la iglesia hace 1 año, 5, 10 años. Decís, vengo, está muy linda la palabra, los coros, pero no es lo mismo. Yo antes escuchaba la palabra y mi corazón se partía como una piedra. Y decía, eso es para mí. Y cada vez que predicaban era para mí, es para mí, ¿cómo saben de mi vida tanto? ¿No será que en algún momento descuidamos el arca? ¿No sentís como que ahora el peso de las pruebas te aplastan más que antes? Que cuando recién te convertiste decías, todo lo pongo un Cristo que me fortalece y ibas para adelante y nada te detenía. ¿No será que tenemos que volver a recuperar el arca? ¿No será que tenemos que ser como los cazadores del arca perdida? Recuperar la presencia de Dios en nuestro medio. ¿No será que tenemos que recuperar el gozo de Dios en nuestro medio? ¿No será que tenemos que recuperar sus promesas? ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Comencemos por la palabra. Comencemos por los cimientos. Comencemos por el fundamento. Y yo te garantizo que la presencia y la gloria de Dios van a llenar tu vida. Va a volver a haber gloria en la casa. Va a volver a haber presencia en la casa. Pero no descuides la palabra. No descuides los mandamientos. No descuides las promesas. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas.
consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra siempre